SER Podcast. Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para mal. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras. Y la abre. Carlos Bollero. Hola Carlos Bollero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Pues aquí con la sofoquina. Joder, Dentro del estudio no, en el estudio que estamos ahora en Madrid está bien. En Madrid en la calle hace calor, sí. Porque te pasas el día aquí, pero no hay ahí aire, fuera, no hay aire puesto aquí, pero estamos bien. Pero la Gran Vía es como... En Madrid como estamos infierno, ahora mismo a 36 grados. ¿Solo? Sí, pues la sensación es como si estuviéramos a 60 o por ahí, no sé. O debe ser mi cuerpo que ya no, el calor no lo... y es como asfixiante así. ¿Sabes una cosa? Ahora cuando escuchaba la careta de entrada que tenemos para la ventana del cine, aparte de la música que a veces la tarareamos porque es muy chula, esa frase tuya de me olía que era una majadería, pero confirmado. Esto lo tengo clavado en la cabeza cuando he sabido que íbamos a hablar de esta película. Es la última película de Wes Anderson, estamos escuchando la banda sonora, se titula La trama fenicia y cuenta la historia, bueno, a ver, el argumento, a ver si lo sé resumir. Es un empresario europeo muy rico, un tío con mucha pasta, que se ve envuelto en una trama de espionaje junto a su hija, que es una monja, con la que mantiene una relación bastante complicada y a la que quiere dejar el negocio familiar. At this moment, rescue workers are laboring to recover and identify the remains of Zsa Korda, international businessman, maverick in the fields of armaments and aviation. Esto es un fragmento de versión original, también escuchamos algo de versión doblada. El equipo de rescate se afana en identificar los restos de Zsa Korda, empresario internacional, inconformista en los campos del armamento y la aviación, uno de los hombres más ricos de Europa. Este es su sexto accidente aeronáutico del que se tiene registro. Yo, como te conozco, y alguna otra vez que hemos hablado de Wes Anderson han salido sapos y culebras por esa boca. No. Simplemente es uno de los directores, o sea, yo todavía no me puedo explicar. Bueno, cuando contabas el argumento parece que es algo, ¿no? Algo complicado, pero algo. Sí, pero ves la película y es como una apología de la estupidez, ¿no? Es un muestrario sin nada de gracia, pero pretendiendo tenerlo. Yo he visto el tráiler solo en el cine. Pues yo te diré con el tráiler suficiente. Pero a mí me ocurre con este es uno de los directores adorados por la crítica o por gran parte de la crítica, pero nunca he entendido las razones y tampoco me lo explican, solo que es muy divertido, muy original su cine, digo, pues me alegro que... A mí me gustó el Gran Hotel Budapest. El Gran Hotel Budapest es de las... A mí me resultó visible, o que era un disparate muy sofisticado. A mí me sorprendió y muy, en su momento. Pero yo desde que vi la primera película de los Tenenbaum o algo así, es un director de festivales que está en todos los festivales, ¿no? No, es un... Ganó en Berlín con el Gran Hotel Budapest. Sí, es un misterio que no entiendo, pero se va superando. La anterior... Asteroid City, la rodó aquí en España, en una base militar, pero tampoco intento recordar los argumentos de sus películas y no existen. Y esta, cuando lo estabas tú contando, digo, coño, pues me estoy enterando de qué va, porque en la pantalla es toda una memez. Y luego está Benicio del Toro, que tiene un reparto.
Sí, está Benicio del Toro, que a mí es un actor que me encanta, y digo, pero ¿cómo te ha liado este pavo también? Porque siempre tiene... Y luego aparecen todos, porque deben de ser muy amigos, y les pide cameos. Aparece Tom Hanks, aparece Scarlett Johansson, Joder, no y está dices, mal, ya, pero que debe ser que se divierte mucho con Wes Anderson, y él le va ese rollo de sacarlos, pero vamos, bueno, no llegué a su final. Ah, ¿no? ¿No terminaste? No, es que hay cosas que ya no puedo aguantar. La vi porque tengo la obligación de estar... Pues no debe serla, pero como no llega al final tampoco. Pero dije, mira que hace calor en la calle, pero dije, casi prefiero pasar un rato de calor que seguir aquí viendo y oyendo estupideces. Pero vale... Cuidado que Wes Anderson, o sea, sí, es un director muy potente. Un director y muy alabado entre ciertos... Pero a ti no te gusta. No, pues ya me parece pues ya está. Pero mira, te voy a compensar. Sí. Pero a compensar por todo lo alto, además. On either side the river lie, long fields of barley and of rye that clothe the world beneath the sky. Through the field the road ran by, to many towered Camelot. Esta canción que escuchamos forma parte de la banda sonora de Léolo, una película de 1992 que estuvo en el Festival de Cannes, y este viernes se reestrena con una copia mejorada, además. Ça, c'est chez moi, dans le quartier du Mail, à Montréal. La otra noche estuve en el cine, en los Princesa en Madrid, viendo una película francesa de la que hablaremos otro día, y en un cartel muy grande está Léolo, y entre eso que ponen frases intercomilladas hay una tuya, donde dices que es lo mejor, el niño que más te ha impresionado, que Léolo es para ti. Sí, me ocurrió una cosa tremenda con esta película. Era el año 92, hace 33 años. Sí. Y la proyectaron el último día, casi de tapadillo, ¿no? Gran parte de los asistentes habían ido ya, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues... Y sin embargo, yo me quedé a verla y estábamos muy poquita gente. Y salí trastornado de allí. Fue como un impacto en la cabeza y en el corazón. Y fui responsable en gran parte de que se viera en España esta película, porque a un amigo mío, que era distribuidor, productor, dueño de cines, le dije, tienes que ver Léolo. Y si te gusta, o sea, compra la peli, ponla en España. O sea, que no sea solo yo el que haya visto esto, que la gente tenga oportunidad de... te quiero decir, es muy difícil meter la poesía en el cine, o sea, es muy delicado y hay películas que tienen aliento lírico, pero esto es... hay algunas, para mí, una que se llama Lo importante es amar, con una Romy Schneider maravillosa, El árbol de la vida. El árbol de la vida. La noche del cazador tiene ese punto para mí también. Árbol de la vida, el árbol de la vida. Y Léolo fue, o sea, de quedarme ojiplático. Déjame contar a los oyentes dos pinceladas de lo que Léolo es un niño que vive en un barrio de Montreal, ¿no? En Canadá, y tiene una existencia, digamos, complicada, por no decir sórdida, ¿no? Cada noche intenta evadirse a través de los recuerdos, de los sueños, de su imaginación, pero tiene una realidad familiar que interrumpe constante con un padre obsesionado con la salud intestinal de la familia. Sí. Bueno, no quiero decir más tampoco. No, una familia desastrosa, ¿no? Dos hermanas en estado catatónico, un hermano que sufre la violencia del churro del barrio de pequeño y entonces dedica toda su vida a hacerse culturista, a ser el más fuerte para poder enfrentarse a ese hombre otra vez. Y cuando eso ocurre ya en la juventud, pues el otro le vuelve a destruir,
porque este hermano está dominado por una cosa llamada miedo, que es algo interno, o sea, que no lo suplen ni todos los músculos ni el terror. Es una película que habla de la soledad, fundamentalmente, de un niño, que es mucho más terrible, un niño superdotado con una imaginación y un niño pues que adopta, que quiere que le llamen Leolo Losone y que dice que él es siciliano y que está enamorado supuestamente de una chica de Sicilia. En realidad es una vecina, una adolescente prostituida con el abuelo de Leolo. Es que no digas el más. tema es heavy. No digas más que no la he visto y la quiero ver. Es una película muy, muy terrible. No todo lo... Y habla pues fundamentalmente de eso, de la ilusión, de la esperanza, de la soledad como una coraza, como algo que te protege y donde desde la que puedes desarrollar todo un universo, ¿no? A mí, ya te digo, me resultó conmovedora, y te estoy hablando hace 33 años, y he visto que la reponían digitalizada. ¿Irás al cine otra vez a verla? La vi el otro día. ¿La has visto? La he visto. Vale. Sí. Es que la el estrenan director, este viernes. además, es una película que digo, joder, el tío que ha hecho esto tiene problemas muy serios de supervivencia, ¿no? Por lo que cuenta, cómo lo cuenta, la pasión. Y este hombre se mató en un avión. Sí, muy joven, 43 años. Después de Leolo. Había hecho antes otra que no la he visto, hizo Leolo y se mató. No sabemos si fue un accidente de avión, nunca quedó claro. Pero viendo la película, te quiero decir, pone tanto de sí mismo, Jean-Claude Losson. Eso no es una trama de decir, o sea, ahí está. ¿No has tenido nunca curiosidad por ver la primera que hizo? Sí, pero no he tenido oportunidad, no pasó de Canadá, nunca se ha visto en... Alguien me la vio y me comentó que no era Leolo. Leolo es un diamante en bruto, pero es muy bestia, Leolo. Y está el dolor, el sufrimiento. Yo la voy a ir a ver. La incomunicación, pero ya te aviso, que es heavy y tal. Sí, pero... A mí me apasiona, es una de esas películas que me tocan el corazón y me conmueven. A partir de este viernes, en la gran pantalla, el Leolo. Te voy a contar otra historia de niños. Esta es más tierna y muy cercana además. Esto sabes lo que es, ¿no? Piratas del Caribe. Claro, Bueno, pues hoy hemos sabido que Johnny Depp, además vestido de Jack Sparrow, ha visitado a niños ingresados en las habitaciones de oncología, niños adolescentes, en el hospital Niño Jesús de Madrid. Johnny Depp está en Madrid rodando una película con Penélope Cruz y el lunes se vistió de Jack Sparrow y se fue a charlar con los niños. Estuvo ahí con ellos, riendo. Una cosa alucinante. Qué bien, ¿no? Sí. Qué bonito. Y no creo que lo hiciera por promoción. No necesita eso. Lo hemos sabido hoy, no necesita nada. Pero me imagino Yo no soy fan de los Piratas del Caribe. Yo tampoco mucho, pero... Sí, de su interpretación. Me parece que él está genial, es un actor cojonudo. Pero para los críos, Jack Sparrow forma parte de la mitología de millones de niños. Y niños, joder, enfermos, ¿no? Y verlo aparecer diciendo que tenemos a Jack Sparrow en la habitación, pues dices, pues qué bien, Johnny Depp, al que acusan de muchísimas cosas y tal. A mí me ha parecido un actor muy bueno, siempre. Y él me cae bien, pero con esto me cae mucho mejor. Pues mira, aparco Piratas del Caribe y vuelvo a Leolo, vuelvo un momentito a Leolo, es que la música es tan bonita además. Vuelvo a Leolo para Lorena McKennitt, la que canta además. Vuelvo porque creo que de esta película hablaste el otro día, el lunes, en Zaragoza, en el auditorio de Zaragoza, donde Luis Alegre... ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No, que pensé que ibas a poner
¿El qué? La canción que se repite continuamente en Leolo. No, sí, dije, ahí esta otra es preciosa, así como todo lo que suena. Pues de esta película hablaste también el lunes en el auditorio de Zaragoza, en un embolado que te montó Luis Alegre, sí, bajo el título de Boyero todo un festival, porque era con motivo del primer encuentro nacional de festivales de cine, que ha reunido más de un centenar que hay en España. Hay un montón de... ¿Qué tal fue la experiencia ahí con gente escuchando? Pues, eso que te digo yo siempre, que tienes que ir de gira por ahí. Ya, lo hago fundamentalmente es con determinados amigos. Sabes que Luis Alegre es un gran amigo mío. Y mío. Entonces, buscamos ocasiones como estas para estar hablando y riéndonos durante 2 días sin parar, ¿no? Porque es una persona tan especial, tan cálida, tan inteligente, tan divertida. Y luego, pues, me estuvo entrevistando como 1 hora. El título de Boyero todo un festival es sí, y era está bien. La gente de todos los festivales de España. Y ahí conté también lo de Leolo. Claro. Es que me repito a mí mismo. Mogollón, ¿no? Sí, ¿y qué? Pero, pues. y nada, fue un placer, así, el público muy agradable y tal. No me hicieron preguntas, era una conversación entre vosotros dos, Luis y yo, pero es que... El poder de la conversación, Carlos. Joder. El poder de la conversación. Es tan bonito el poder hablar con gente que te cae tan bien, que la quieres tanto, ¿no? Y yo que tengo esta incontinencia verbal, cuando me encuentro con otro como yo, pues no veas. Oye, pues el lunes, el mismo día que estabais en Zaragoza, se rodó allí el remake. Bueno, sí, se rodó el remake de la que está considerada primera película conservada del cine español, que se tituló Salida de Misa de 12 del Pilar de Zaragoza, año 1899. Obra de Eduardo Jimeno Correas. Eso es lo primero que se considera conservado de la cinematografía en España. Bueno, pues en ese remake estuvo nuestro compañero Fabián Barca de Radio Zaragoza. Son las 12 de la mañana y en la Plaza del Pilar suena esto. Es el Ángelus, una llamada a la oración que se oye por el centro de la ciudad y por casi toda la capital cuando hay cierzo. Es lo mismo que escucharían hace 125 años, en 1899, los zaragozanos y zaragozanas que salieron de misa sobre esa hora y que sin querer se convirtieron en historia del cine. Y como homenaje este lunes, en el mismo punto, se decidió rodar de nuevo esta escena reinterpretada. Una grabación que se ha adaptado a este 2025 y que también contó con ciudadanos de todo tipo. Y en una plaza en la que seguro que no hacía tanto calor como en estos tiempos de cambio climático. Una sartén de puro cemento donde el sol cae sin ninguna piedad cristiana. Lo soportaron estoicos los curiosos, que no quisieron perderse este rodaje en vivo, los actores y también los figurantes. En el reparto mucho político con ganas de eso, de figurar, que era lo que les tocaba. Y otro símbolo de nuestra escena, Luis Agabasa. Hemos incorporado a las mujeres al cine, ¿no? Cuando yo empecé, bueno, eran maquillaje, peluquería y vestuario. Ahora ves mujeres en producción, mujeres en dirección y además mujeres muy valiosas, con premios, mujeres jóvenes. Entonces eso a mí me llena de orgullo y cada vez veo, sobre todo en los festivales de cortos, esa proliferación de talento desde lo femenino. Agabasa y de la mano una pequeña actriz con el móvil grabando a la vez, que ella era grabada para la toma, signo de estos tiempos. Otro símbolo, como explica el director Miguel Ángel Amata. Le hemos puesto 2 símbolos. Luis Agabasa, que es un símbolo en sí mismo del cine español y del cine aragonés en concreto, es eso, efectivamente, un compendio de los últimos años del cine aragonés y una actriz excelente. Y luego hemos puesto a esta niña de nombre Olivia Fernández, un joven valor que representa el cine aragonés y el cine futuro en general que está por venir. Y yo personalmente me lo he pasado bastante bien, creo que se me ha notado además. Se lo pasó bien la Mata, a pesar de que el Cabildo no les dio permiso para grabar en el interior de la Basílica, aunque sí estaban las puertas abiertas, pero como esto iba de remakes, pues tampoco es cuestión de repetir todo igual. Se trataba también de no hacer exactamente la misma película, porque José Luis Borao, el maestro Borao, hizo un homenaje precioso a esta película en 1996-99, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero él hizo exactamente la misma película con una cámara de antaño. Fue un homenaje clásico, romántico, para mí inmejorable. Como ya existía el de José Luis
Luis, pues hemos intentado hacer otra propuesta donde la gente ya estaba como acabando de salir. Se llamaría la película Gente acabando de salir de misa de 12. Igual hay que adaptar un poco el título, como nos adaptamos los periodistas cubriendo este curioso rodaje que en realidad fue el inicio de todo un festival, el Encuentro Nacional de Festivales de Cine, que precisamente acaba hoy en la capital aragonesa. Pues qué bien, ¿no? Sí, y qué bonitas son las películas que hablan del nacimiento del cine. Hace poco te comenté lo de Thierry Frémaux, el director de Cannes, sí. que ha hecho 2 largos contando sobre los hermanos Lumière, ¿no? Que fueron los primeros con Méliès, y es precioso ver el nacimiento de un milagro. Y el desarrollo, ¿no? Hablaban de cine aragonés y me venía a la cabeza inmediatamente Pilar Palomero, con Los Destellos, por ejemplo. Qué buena. ¿No? Sí. Y hubo otro aragonés ha habido varios, que no estaba nada mal. Uno que se llamaba Luis Buñuel. Qué bien. Y esta directora a mí me gusta mucho. Sí, estoy ansioso por ver la próxima, después de Los Destellos. Crestfallen sidekick in an old cafe. Never slept with a dream before he had to go away. There's a bell in the tower, Uncle Ray brought around. Don't worry about the army in the cold, cold ground. Tom Waits tiene asiento de preferencia en la ventana, pero además hoy por doble motivo. Pues sí, siempre tendrá un asiento de preferencia porque es genial, maravilloso. Pero es que Leolo, entre sus muchos encantos, es que esta canción... Que no te duela repetirte, que no pasa nada. Cold Cold Ground está sonando cada 10 minutos, a veces acortada como música de fondo. ¿Y no te molesta eso que dices a veces, que la música, según cómo la colocan en mitad de... No, aquí me conmueve. Qué bien. Y tiene otra secuencia que es brutal, con un animalito, un niño ensañándose con él y sonando los Rolling Stones, que dices, ¿cómo está metida la música? Y Tom Waits, o sea, oírle así con Cold Cold Ground, que es una de mis canciones favoritas, ¿no? Pues ya la conmoción te puedes imaginar que es absoluta. Y aquí no, hay veces que te digo, sobra la música y joder todo el rato con la música y todo el rato. Pero aquí no, o sea que... Cold, cold ground, in the cold, cold ground, in the cold, cold ground. Rifle and a whole box of shells. Blow the roof off the goat barn, let it roll down the hill. The piano is firewood, Times Square is a dream. I found we'll lay down together in the cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. In the cold, cold ground. We'll call the cops on the breedloves. Bring a Bible and a rope, and a whole box of Breville and a bar of soap. Make a pile of Trump tires and burn them all down. Bring $1 with you, baby, in the cold, cold ground. Carlos Boyero, un placer como siempre, amigo. Qué voz la de este tío, qué sentimiento, y qué alma. Y qué alma, y qué ¿no? alma, qué alma. Dices, bendito sea Tom Cuídate Waits. mucho, guapo. Un abrazo, Carlos. La Ventana, en Ser Podcast. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada. ¿Qué tal? Buenas Tenemos la ventana del cine, la ventana de la tele, la ventana de los libros y la ventana del podcast, que es este Club de la Escucha, donde hoy presentamos y celebramos la existencia de un podcast para mentes pensantes. Este podcast de Radio Nacional de España Audio ocupa ese espacio que en varias ocasiones tú has defendido y has promocionado aquí en la ventana, que es lo de podcast para niños, para niñas, pero podcast divulgativos, que no sean ñoños. Hola sapiensantes, me llamo Martín y soy un niño de 6 años y quiero saber por qué el agua apaga el fuego. Hola, me llamo Deva, tengo 5 años y quiero saber por qué agua apaga el fuego. La misma pregunta por partida doble. Vale, pues ya tengo tarea para el finde. Allá vamos. Sapiensantes. Es que hasta el título es bueno. Sapiensantes, que sobre todo viene a estimular esta escucha activa de los niños, pero que, como ya ha ocurrido con los poquitos podcasts que se han filtrado aquí en el Club de la Escucha para niñas y niños, que ellos participan de una manera activa, claro. Que son voces, que son actores, que proponen las preguntas, en fin, que de alguna manera estimulan, pero siendo partícipes. Son tantas voces y actores que incluso en un momento dado hacen posible que el fuego te hable. ¿Cómo mola tener un sitio protegido para hacer hogueras en tu jardín? Rodeado con sus piedras y todo eso. Y sin nada que arda alrededor. Seguridad ante todo. Ya tengo mis troncos secos muy bien colocaditos y tengo esto. De modo que allá vamos. Parece que prende. Sí, parece que prendo. ¿Quién ha dicho eso? Pues yo. Me tienes delante de tus narices. Eres el fuego, ¿verdad? Y me estás hablando. ¡Fuego que habla! Parece que sí, y no sé por qué, pero no me extraña. Creo que me estoy acostumbrando a todas estas cosas raras y sapiensantes. Si lo prefieres, no te hablo. Pero creo que tienes algunas preguntas sobre mí. ¿Quién mejor que yo mismo para ayudarte a responderlas? Pues tienes toda la razón. La tiene. Javiera Torres, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Buenas tardes, Eugenio. Javiera Torres es bióloga experta en historia de la ciencia y creadora de este podcast, que yo quiero saber cómo se te ocurre lo de hacerlo. Pues la verdad es que, como decía Eugenio, ¿no? Hay un vacío de contenido de este tipo para niños en español, que es algo que me daba bastante pena, porque en otros países sí que lo hay, ¿no? Yo vivo en Austria y en Alemania hay bastantes podcasts de este tipo para niños. Y además los niños tienen unas preguntas tan maravillosas que daban muchas ganas de responderlas. Y a mí, como me encanta la ciencia y me encanta la literatura para niños, pues mezclaba las dos cosas de manera perfecta. ¿Y por qué crees que en España no han triunfado, no es que no hayan triunfado, no se han desarrollado mucho este tipo de programas para niños, como este modelo que hoy presentamos en el Club de la Escucha? Pues la verdad es que no lo sé, es una buenísima pregunta. O sea, yo creo que en general el mercado del podcast ha tardado un poco en adaptarse a los niños, ¿no? Es más fácil saber qué le gustan los mayores, o a lo mejor es un contenido menos arriesgado, no lo sé. Pero poco a poco va aprendiendo, ¿no? Sobre todo porque yo creo que es una preocupación creciente entre los padres el tema de las horas de pantalla. Y los contenidos audio de calidad pensados para ellos son una vía de escape a esas pantallas. Así que es algo que espero que aumente. Sí, bueno, Javiera, sabes perfectamente que cada vez hay más estudios que hablan de la problemática, ¿no? Especialmente en las edades más tempranas. Cada vez hay más papers, más evidencia científica sobre el problema de alguna forma deshacernos de la impertinencia, lo digo irónicamente, de los niños a través de una pantalla, porque eso tiene unas consecuencias, ¿no? En su percepción de la realidad, del mundo. Y en este caso, yo, Carlas, me acuerdo perfectamente de que yo tenía de pequeño un montón de cassettes que contaban cuentos normalmente clásicos, a veces no tan clásicos. Incluso discos. Había vinilos. Yo tenía discos, vinilos. Yo en mi caso lo viví más en cassette, lo cual era un poco menos aparatoso y más asequible incluso prácticamente, pero en este caso
Javiera, nosotros te recordamos que por aquí, por el Club de la Escucha, han pasado algunos proyectos como cuentásticos, donde también los niños y niñas son los que crean las historias y luego profesionales de la ficción sonora los llevan a cabo, pero dándoles, digamos, protagonismo, como sucede con Sapiens antes. También el Palacio Mental de Rock, que no sé si te acordarás, Carlas, que es Rock, este niño que cuando pasó por el Club de la Escucha tenía entre 5 y 6 años y ya estaba haciendo su podcast. Sus padres eran los que convertían con él en realidad. Y Javiera, en este caso yo te quiero preguntar cómo trabajáis con niñas y niños para que sean partícipes del podcast. Bueno, pues para esta segunda temporada sobre todo hemos salido bastante a la calle, hemos ido a una feria de ciencia, ¿no?, de 2 días donde estuvimos con un stand de grabación, entonces aprovechamos para recoger sus preguntas y para grabar trocitos del guión que nos echarán una mano. También hemos ido a un cole y es algo que nos gustaría continuar haciendo, ¿no?, porque muy al principio, claro que hemos tirado un poco de niños de nuestro alrededor, de hijos, de primos, de sobrinos, de hijos, de amigos, etcétera, etcétera, pero la idea es abrirlo a todos los niños posibles, así que tenemos planes de seguir saliendo a muchos coles. Un ejemplo claro, un caso bien concreto de cómo incorporar a los niños a todo el proceso de elaboración de este tipo de podcast funciona. Hace un momentito hemos escuchado al fuego hablar. De repente enciendes el fuego y el fuego te habla. Bueno, pero el fuego puede tener problemas a veces. Sí, madera seca. Es decir, alimento, combustible. Y cerillas. Mira qué largas son estas. Especial para chimeneas. Eso es. Algo que produzca el calor que hace falta para que empiece la combustión. Para que empiece a arder. Además, ¿qué más? Ya estaría, ¿no? ¿No? ¿Fuego? ¿Fuego? Fuego, ¿estás bien? No, creo que me estoy apagando. Oh no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me ahogo, me apago. ¿Qué hago? ¡Sopla, Javiera! Buena idea. No tan fuerte, que me apagas del todo. Ah, vale, así, flojito. Así está mejor. ¡Qué susto! Por un momento pensé que me ahogaba. ¿Pero qué ha pasado? Pues me estaba quedando sin aire, sin oxígeno. Los fuegos también necesitamos oxígeno para arder. Ya sabemos que necesita el fuego para arder, pero ¿y para apagarlo? Pero quien aprende a encenderme debe también aprender a apagarme. Porque debo decir que a veces la he liado parda. Es verdad. La historia está llena de incendios famosos. El de la legendaria Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, que acumulaba en miles de papiros todo el saber de las civilizaciones antiguas. Todo perdido por el fuego. O el gran incendio de la antigua Roma, que la leyenda atribuye al emperador Nerón. ¡Qué pesado! Que no fui yo, aunque tengo que reconocer que lo disfruté mucho. O el de Londres, en 1666, que quemó casi toda la ciudad. O el de Los Ángeles, hace poco. Es verdad, yo vi un incendio en Guadalajara. Todos los años se quema el monte. Cuando vimos el fuego nos asustamos muchísimo y tuvimos que correr rapidísimamente al autobús. ¡Jo, fuego! ¿Cómo te pasas? Sí, por eso es importante que sepáis que la clave para apagarme es la misma que para encenderme. La respuesta está en el triángulo. Pero no en el de las Bermudas. Pero, fuego, ¿quieres decir entonces que para apagarte hay que eliminar las 3 cosas? Quitarte el calor, el combustible y el oxígeno. No, mucho más fácil. Basta con quitar una. ¿Solo una? Sí, basta con quitarme el combustible o el oxígeno o bajarme la temperatura. Ajá, ok. Lo importante es la temperatura. Javiera, no hemos hablado del diseño sonoro. Que es precioso. Sí, es increíble. Es verdad, el trabajo que le damos a Juan Luis Martín es algo... es un santo. Sí, y es muy importante, ¿no? Porque, como decíamos, los niños no están tan acostumbrados a un formato puramente audio, entonces es fundamental que todo suene de película.
Yo de escuchar los episodios de estas 2 temporadas, bueno, la segunda está... Son episodios autoconclusivos, que lo sepan los oyentes. Exacto. Son una pregunta. Son 10 episodios. Esas preguntas, por cierto, que nos encantan tanto de los niños, que son la mayoría la típica pregunta adulta que uno no sabe responder, pero le da vergüenza hacer. Y en estos episodios, yo, Javiera, de lo que me he dado cuenta es que respetáis bastante, digamos, los errores de los niños. Y a ver si me explico. Si de repente una palabra no está bien dicha del todo, si de repente una palabra es inventada, dejáis, digamos, que esa palabra fluya y que su forma de expresarse fluya, lo cual yo creo que es la parte como más genial o que le da más autenticidad. No sé si lo trabajáis de una forma específica. Bueno, es que la búsqueda por la perfección a toda costa es tan, ¿no? Mata tanto la creatividad y la libertad y las ganas de hacer cosas que no nos parece que tenga lugar en el podcast. Es así, es improvisado y libre. Tú que escribes para niños, que tienes un libro de cómo duermen los animales, has escrito un poemario, ¿cuánto tardas en escribir un capítulo de este podcast, por ejemplo, de Sapiensantes? ¿Cuánto te puede llevar? Por curiosidad. Más o menos una semana. O sea, depende muchísimo del tema y hay temas, no se trata tanto de la investigación, que también me lleva bastante tiempo, porque aunque sean temas de los que sé como bióloga, tengo que asegurarme de que todo lo que digo sigue siendo correcto y siempre hay algo más que aprender. Pero se trata de hacer la investigación, que me lleva su tiempo, y a veces de encontrar el hilo conductor, ¿no? De cómo contar la historia. En el tema del fuego era jugar con el triángulo para encenderlo y para apagarlo, siempre haciendo paralelismos con nosotros, ¿no? Porque al final necesitamos oxígeno, combustible, tenemos muchas cosas en común. Y siempre buscando aquellas anécdotas o aquellas comparaciones que a ellos les puedan servir para entender mejor las cosas. Y sí, soy un poco friki y leo muchos libros y quizá exagero un poco con la investigación, porque creo que es muy importante, pues tardo como una semana, más o menos. Es bastante. Muy bien. Javiera Torres, muchísimas gracias por asomarte a la ventana a este Club de la Escucha. Y felicidades por este Sapiensantes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por tenernos aquí. Un abrazo. Chao. En la ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina. Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hoy vamos a empezar este Acontece que no es poco con un dato actual y tremendo. Tremendo y que seguramente se queda corto, pero bueno, la fuente es Naciones Unidas. Según sus cifras, hay ahora mismo 160 millones de niños que trabajan. O sea, la explotación infantil de toda la vida. Sí. Y quedémonos en eso, en lo de toda la vida, porque esta tarde viajamos a finales del siglo XIX, que tampoco hace tanto, con una historia horrenda. Sí. Horrenda, directamente. Sí. Mira, pero empezamos con una cosa que ocurrió... Más cerquita. Sí, más cerquita. Hará unos 15 años, allá por 2009-2010, en un pueblo del norte de Inglaterra que se llama Fewston, quisieron construir un museo local y para ello, bueno, pues tuvieron que remover una pequeña parte de un cementerio muy antiguo, un cementerio que llevaba cerrado desde finales del 19, desde 1896. Aprovechando que los restos correspondían con una época muy interesante para estudiar, los bioarqueólogos recogieron los esqueletos de 154 individuos que se correspondían con los finales del siglo XVIII y hasta mediados del XIX y bueno, pusieron manos a la obra en el laboratorio. Lo primero que les llamó la atención es que había demasiados niños y adolescentes. E inmediatamente después les sorprendió que la mayoría de esos niños y adolescentes estuvieran sin identificar. Y dijeron ellos, ¿y por qué tan alta mortalidad infantil? ¿Y por qué sin identificar con su correspondiente chapita en el ataúd si todos los demás la tienen? En la documentación parroquial, la que iban dejando los curas, se sugería, sin confirmar, pero se sugería que la tuberculosis era la culpable de tantas muertes de niños. Pero no. Morían derrengados y enfermos por el trabajo. El exitazo de la revolución industrial en Inglaterra, su gran progreso económico, se cimentó con la explotación de niños y niñas que trabajaban 14 horas hasta caer rendidos. El pasado 12 de junio, la ONU nos recordaba que era el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y nosotros le recordamos a la ONU y a su asamblea repleta de palabrería que ya van más de 16.000 niños asesinados en Gaza por los genocidas israelíes.
يوم عم نزيد شو فايدة الكترة والحرية مش بالإيد من يوم ما وعيت وأنا بنت هاي البلاد بكاء أطفال وبسمة أولاد الأرض صوبها أسود خيم علينا حداد بطلنا نعد أحياء صرنا نعد أموات وأنا بقول بكفي عاد بدي أمسك قدري بكفي بكفي عاد فهمي ومش فهمي عايشي ومش عايشي Pues vamos a esta historia concreta. Has dicho que los bioarqueólogos, lo que han averiguado, al menos en ese pueblo del norte de Inglaterra, que la explotación infantil fue muy notable y ya está. Pero ¿qué industria había allí? Si había tantos niños trabajando, ¿en qué trabajaban? Textil. En la industria bueno, textil. como ahora. Sí, no en Inglaterra, pues, pero en otras partes del mundo. Exactamente. O sea, sí, lo mismo. ¿Hemos avanzado en siglo y pico? Sí. Pues no. Bueno, no hemos desplazado la miseria, ¿no? Hemos desplazado la hemos miseria, globalizado. Sí. Aclaro primero que en la bioarqueología, para quien no la haya oído mencionar antes, se mezclan la arqueología, la biología y la antropología. Esto tiene que ser muy apasionante. Yo porque tengo cabeza dura para ciencia, pero esto tiene que ser muy bonito. Es decir, estos investigadores son unos señores y señoras que buscan huesos, husmean en ellos, los estudian y de ahí concluyen cuál era su entorno social, su alimentación, las condiciones físicas en las que vivieron. Y de este estudio en ese pueblo del norte de Inglaterra han sacado conclusiones espeluznantes que están recogidas en un informe que se publicó en 2023 y de título kilométrico, porque los científicos ponen títulos muy largos. A ver. El estudio se titula... Además, fíjate, los desechables. Es buenísimo. Esto ya no hace falta poner más. No hace falta poner más, los efectivamente. Desechables. Pues el estudio se titula Los desechables, evidencia bioarqueológica de los aprendices paupérrimos en el siglo XIX en Inglaterra y las consecuencias del trabajo infantil en la salud. Tres líneas de título. Bueno, pues las evidencias les dieron tanta lástima que esto no se quedó solo en una investigación y en el pueblo de Fewston acabaron haciendo un homenaje y dando un entierro digno a todos aquellos niños que murieron derrengados por el trabajo en las fábricas textiles. En aquella zona, en el siglo XVIII y XIX, había 5 molinos destinados al procesamiento del lino, del algodón o de la seda, lo que tocara. Los registros de enterramientos de la iglesia de Fewston mostraban un pico en las muertes de niños y adolescentes, justo durante los años más productivos de los molinos, que fue a principios del XIX. O sea, cuanto más algodón salía, más niños morían. Oye, ¿y por qué había una mayoría de enterramientos de niños sin identificar? Eso les chocó porque mucho. Que el exploten tiene, vale, bien. Sí, pero tenía luego, nombre, ¿no? Claro. Pues eso le chocó mucho a los investigadores. Puesto que lo que se excavó era un cementerio oficial, no una fosa común, y en casi todos los ataúdes aparecía una placa con el nombre y la edad del muerto, y en los libros registrales también estaba todo el mundo apuntado, pues ¿por qué precisamente la mayoría de los féretros con restos sin identificar qué casualidad pertenecían a niños de 9, de 10 años, de 12, de 14? Ya me huelo por qué. Claro, que les chocó, digo... Pero se olían, ellos también se olían. ¿Por qué? Pues porque eran huérfanos o niños muy pobres que habían sido enviados allí desde las workhouse, que llamaban las casas de trabajo de Londres y de otras grandes ciudades. Es decir, aunque lo lógico en plena revolución industrial era que la gente, sobre todo los adultos, emigraran del campo a la ciudad para emplearse en las fábricas urbanas, con los niños se dio la circunstancia de que muchos, bien eran huérfanos o bien dejados por los padres porque no podían mantenerlos, eran enviados desde esas casas de trabajo para entregarlos a empresarios que los empleaban en grandes fábricas o en la industria agrícola. Bueno, esto que cuentas, esto que descubrieron es Dickens en estado puro. Sí, de hecho, la novela Oliver Twist arranca en una de esas casas de trabajo de Londres, Así ¿no? es. Es que Dickens se empeñó especialmente en la denuncia de la explotación infantil. Hace mucho tiempo que contamos que precisamente la publicación de su cuento de Navidad, fue producto de la indignación que tuvo cuando leyó un informe sobre el trabajo infantil que hizo el gobierno británico en 1843. Era tan desgarrador que, aunque Dickens ya venía concienciado desde antes, por ejemplo con Oliver Twist, esto que está sonando, claro, ya nunca, a partir de ahí ya nunca pudo esquivar en toda su obra la denuncia
denuncia social, las penalidades de los desfavorecidos, las horribles condiciones laborales en las fábricas, el trabajo infantil. El gobierno británico en aquel siglo XIX era como la ONU, pues mucho informe sobre la explotación infantil, mucho día mundial de al rico helado de piña para el niño y la niña, pero luego nada. Los niños huérfanos o los que los padres daban en acogida porque no podían mantenerlos, pero ojo, muchas veces los daban con intención de recuperarlos más adelante cuando mejorara su situación en casa. Bueno, pues estos niños estaban sobre todo a cargos de iglesias. Y las parroquias, cuando ya les sobraban, o tenían muchos y no querían gastar en mantener a tantos, ponían anuncios en los periódicos para venderlos a la industria como aprendices. Venderlos, ¿eh? Con los huérfanos lo hacían sin problema, pero también lo hacían con los que tenían padres, que a veces cuando iban a buscarlos, pues los niños ya no estaban. Algunos de esos niños acabaron enterrados y sin identificar en Fewston. Pero otros han podido ser identificados. Y por la cosa romántica de poner nombres a las víctimas, aunque sean crías de hace 220 años, por decir su nombre en voz alta. Caroline Farmer, de 7 años, fue enviada desde la parroquia de Southwark, de Londres. Sarah Canty, de 12 años, fue enviada desde la parroquia de Lambeth. Y a su hermano Cornelius, de 7 años, lo enviaron a una fábrica del condado de Lancashire. Se me está poniendo la piel de gallina. Oye, detalles. ¿Qué clase de trabajo tenían estos niños y estas niñas que han estudiado en ese pueblo concreto? Sí, bueno, pues ahí la jornada laboral era de 14 horas, de 6 de la mañana a 8 de la noche, 5 días a la semana. Los sábados los señores empresarios les perdonaban 3 horas de trabajo y solo tenían que trabajar 11. El buen patrón, ya sabes. Los domingos, como Dios nuestro Señor dice que no se puede trabajar, los niños se libraban, iban a misa. Había unos niños a los que llamaban hurgadores de hurgar, sí, que tenían que recoger el algodón que caía debajo de las máquinas, arrastrándose y con las máquinas en movimiento, y con cuidado de que no les enganchara el brazo o les aplastara la cabeza. Claro, como en chiquitillos se metían por todas las máquinas. Si los niños intentaban sentarse, el supervisor les arreaba con una correa en los hombros. Claro, como los niños son bajitos, el supervisor pegaba desde arriba. Las lesiones de los hombros, de las clavículas, ahí se han detectado. Y ¿cuántos golpes les daban a estos chiquillos en los hombros, ¿no? Los restos analizados muestran muchas extremidades deformes. Y la alimentación era sobre todo té, aguado y pan. El té ya, de que no falta en Inglaterra. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención del informe, esto a mí, porque esto lo saben ellos, pero a mí me ha llamado mucho, es la explicación de los expertos a por qué los restos de niños estudiados demuestran que todos eran extremadamente bajitos para su edad. Y la explicación de los bioarqueólogos es que, y leo, cuando un niño no se alimenta lo suficiente, su cuerpo prioriza otras funciones biológicas, especialmente el cerebro y el sistema inmunológico. Esto supone un costo para el crecimiento. Pues fíjate, qué tontería, pero yo entendí lo que me decía mi madre cuando me explicaba que el hambre le agudizaba el ingenio en la posguerra. Oye, me imagino que con estas condiciones de trabajo las enfermedades de los niños debieron ser tremendas también, ¿no? Salvajes, sí. Los problemas más leves detectados eran lesiones auditivas, porque las maquinarias con todas las que trabajaban eran, fíjate, 14 horas al lado de eso. También tenían enfermedades respiratorias, porque el aire dentro de las fábricas estaba contaminado por fibras de algodón que los niños aspiraban. Por supuesto, en cuanto pillaban un resfriado se morían, porque el sistema inmunológico, aunque se les desarrollaba más que a otro normal, pero bueno, estaba muy debilitado. A base de pan y té aguado, pues ya me contarás. La dieta era no baja, sino casi nula en proteína, que en el estudio comparan las condiciones de estos niños y niñas con las víctimas de la gran hambruna de Irlanda de mediados del 19. Fue brutal. Fue brutal. Bueno, pues las condiciones eran las mismas, sin haber hambruna, porque en ese momento no había hambruna. Las enfermedades respiratorias las han detectado estudiando en las costillas y en los huesos de alrededor de la nariz. ¿Sabes qué es alucinante cómo afina la ciencia? Por supuesto, hubo muchos accidentes que provocaron amputaciones, sobre todo de los brazos, y morían de infecciones o de sangrados. Los dientes han dado mucha información, y muchos de los dientes estudiados eran dientes de leche. O sea, eran niños muy pequeños. Han detectado raquitismo, escorbuto, deficiencia de vitamina C y D, en fin,
un desastre. Pero conmemoremos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Sí, que mañana, hombre, mañana sí, ya será otro sí. día. Mañana Oye, ya será otro por día. cierto, la ONU tiene contabilizado de ese lugar concreto el número de niños que trabajaban. Eso me imagino que no. Pero hoy sí. Hoy sí que es la cifra que daba al principio. Sí, los 160 millones de niños. Pero bueno, esto también... Debe ser una aproximación. Sí, la ¿no? ONU dice que son 1 de cada 10 niños en el mundo trabaja. Vamos a ver, esto es como el chiste de la estadística. El promedio. Sí, yo tengo 4 pollos y tú ninguno. Si sacamos la media resulta que tú tienes 2 y yo otros 2. Pero es mentira, yo sigo teniendo 4 y tú no tienes ninguno. ¿Eh? Y tampoco es cierto que 1 de cada 10 niños del mundo trabaje. Esa es la media. En África... son 1 de cada 3 niños entre 5 y 14 años los que trabajan. ¿Y qué pasaría si esos niños dejaran de trabajar en África? Pues que el chocolate nos saldría un 50% más caro. Y claro, eso ya son palabras mayores porque entonces diríamos en el primer mundo, uy, cómo ha subido el chocolate, qué barbaridad. La culpa es de Pedro Sánchez, seguro. Seguro, ¿no? Y claro, a lo mismo ya no estábamos dispuestos. Pero bueno, que no se preocupe la ONU por el trabajo infantil en Gaza porque si acaban con los niños ya no habrá posibilidad de explotación. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. A descansar, Nieves. Gracias, Venga, Carlas. Un beso, chao. Adiós. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Directos al resumen, Isaías, sin anestesia, venga. Pues mira, hoy empezamos la ventana recordando que cumple años, 83 creo, ¿no? Sí, Paul McCartney. Paul McCartney, Sí, efectivamente. Su música siempre es un buen acompañamiento, oye, y a veces un contrapunto para cualquier situación. Yesterday, all my troubles seem so far away. Estaba muy bien la intención, Francino, pero ni él ni los Beatles hacen milagros, y la verdad es que la situación que vive Pedro Sánchez en estas semanas es muy complicada. Pero ahora mismo, y más con lo último que hemos contado, bueno, el panorama para todos ellos es desolador. A mí me da la impresión, y desde luego puedo equivocarme, que si no aparece algo, no sé, una idea, un enganche, un revulsivo, una sorpresa, algo que haga rolar el viento, esto tiene pinta de cuenta atrás, ¿eh? Pero bueno, como terminaba Jordi Évole el artículo del otro día en La Vanguardia, Sánchez esta vez parece muerto, Pero, pues bueno, es posible que se saque otro as de la manga, nos tiene acostumbrados, aunque los que tienen las mangas llenas de ases son los otros, nos decía Pedro Jiménez. Hay 2 leones heridos, que son José Luis Ábalos y Koldo García, que acumulan mucha información. Todos poníamos el foco en José Luis Ábalos porque ha sido un hombre con peso dentro del partido, dentro del equipo de Pedro Sánchez, secretario de organización, ministro de Transportes, pero claro, ahora sabemos que Koldo tiene grabadas a decenas y decenas de políticos y empresarios, con lo cual también tiene un material absolutamente incendiario, ¿no? Y eso crea mucha inquietud y mucha incertidumbre, nos decía Guillermo Lerma, tanto dentro del PSOE como dentro de sus socios. Esa es la sensación que están teniendo también los socios parlamentarios que durante toda la mañana están reuniéndose con Pedro Sánchez en la Moncloa, y es, yo creo, también relevante conocer cuál es la impresión que tienen después de reunirse en privado con el presidente del gobierno. Han estado varios partidos reuniéndose con él en la Moncloa, y un poco la conclusión que sacan es esa: no ven cuál es la salida para el gobierno de esta situación. Todo el mundo, desde luego, busca señales, y en la sesión de control de hoy, nos decía Matías Vallés, ha habido señaladas ausencias. La ausencia de Yolanda Díaz me parece rarísima. O sea, nunca yo he hecho un desplante de este tipo al gobierno, a Pedro Sánchez, que siempre la ha protegido. Y una cosa que parece circunstancial, no es de mi región, pero yo veo muy característica, es la conexión navarra, porque hoy ha aflorado una conexión navarra que puede dar mucho juego con los negocios de Santos Cerdán allí. Y algunos que apoyaron su investidura hoy han sido contundentes, como Gabriel Rufián. Usted quiere que nosotros nos creamos que usted se enteró antes de ayer
de quiénes eran y de cómo eran y de lo que hacían Santos Cerdán y el señor Ábalos. Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Jure y perjúrelo. Perjurar, que es un verbo polisémico, ha sido nuestra palabra del día. Y por otro lado, no es nuevo, pero la sesión de control al gobierno de hoy ha vuelto a ser una sesión de descontrol. El presidente del gobierno le han pedido explicaciones sobre sus secretarios de organización. El presidente ha replicado con casos de corrupción del Partido Popular y ha sido el acabose de gritos. El gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción. Este espectáculo parlamentario de ustedes roban más, nosotros robamos menos, devuelve la política española al lugar de costumbre. ¡A comisaría! Y después está Abascal, que también hoy ha montado su numerito parlamentario. Hoy es día señaladito también porque se ha inaugurado un nuevo género parlamentario, el parlamentario que habla y se va. Yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería. Entonces se ha ido. Le estaba hablando Santiago Abascal al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, le ha dicho esto y se ha ido. Todo el mundo sabe que Santiago Abascal no es el lápiz más afilado del Congreso de los Diputados, pero ante su gesto gallardo se abren dos incógnitas. Si no quería escuchar la respuesta, ¿para qué pregunta? Y en segundo lugar, ¿por qué no le han acompañado los otros diputados de Vox? Claro. Dice, no voy a aguantar su chulería, la van a aguantar estos. ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho! Bueno, y de un Santiago a otro, de Abascal a Niño, al que le hemos preguntado hoy si, desde el punto de vista estrictamente económico, convocar elecciones ahora sería oportuno. La situación económica de España hoy, con todo lo que tiene por delante, reducción del déficit, nivel de deuda, un gasto de defensa que en armamento que no sé cómo se va a justificar, situación internacional, etcétera, yo creo que no es momento de convocar elecciones. Porque crearía más inestabilidad económica. No entro en otra cosa. No entra en el asunto político, solamente en el económico. En fin, ya todo se verá. Lo que está muy claro es que... Desde luego, nadie puede decir que Pedro Sánchez esté en su mejor momento. Pues no, desde luego no está en su mejor momento, pero hay un español que está aún peor que él. Y lo han localizado esta tarde. En La Ventana, los especialistas secundarios. Su nombre es Koldo Ábalos Cerdán. Y lo está pasando muy mal. Buenas tardes, ¿puedo decir algo? A ver, hola. Calificar de infierno el momento actual en el que estás no sería exagerado, ¿verdad? ¿O sí? No lo sería, la verdad. Estoy pasando un mal trago. Primero el cachondeo, porque hay mucho cachondeo. La guasa y luego el recelo. La sospecha, noto la desconfianza. Desconfianza, claro. Noto que nadie me quiere cerca, nadie me quiere a mí que esté cerca, todos me señalan. No ayuda llamarte Koldo Ábalos Cerdán y que trabajes dando clases en la University College de Oxford, que también es conocida como... Como la UCO. Como la UCO, sí, claro. No ayuda. ¿Y te ha pasado por la mente cambiarte el nombre? Jamás. Eso sería renunciar. Eso sería negarme a mí mismo. Yo sé quién soy y voy a reivindicar mi nombre. Y os pongo de testigos de que yo, Koldo Ábalos Cerdán, lucharé hasta el fin de mis fuerzas para recuperar la dignidad de esta combinación de nombres. Muy bien. Y para empezar, os anuncio la creación de una fundación de niños huérfanos y ciegos. En el deporte. Muy bien. La fundación se llama El Pelotazo. Nombre no. Pues no es el mejor nombre, desde luego. Pero bueno, para pelotazos, los que nos ofrecen cada tarde las greguerías. Venga, empezamos las greguerías con Francisco, que está tratando de definir nuevas unidades de medida. Estoy haciendo una conversión de divisas para medir la corrupción en España. A ver, ¿alguien sabe cuántos coldos son un quirón? Vamos ahora con Prendente, que reflexiona sobre algunos logros del gobierno actual. ¿Os habéis parado a pensar que por culpa del gobierno social comunista, si Jesucristo viviera hoy en día, podría cambiarse de sexo y ponerse el nombre de Paloma como su madre? Padre. Sí. Y acabamos. A ver, yo este anuncio de Raven, yo no lo he visto, no sé vosotros. Hola, que llevo un cadáver en el maletero, me para la policía y no me prestas ayuda legal, yo me voy a la mutua. Bueno, y esta mañana en Hoy por Hoy, en El Rincón y la Esquina... Así como queriendo decir, han hablado de rectas y de curvas en un tiempo en el que vienen curvas, desde luego. Y Manuel Delgado, siempre provocador,
lo tiene muy claro. Las personas rectas no siempre son de fiar. Las personas rectas no son de fiar. Yo no sé si conocéis personas rectas. Esas personas que un día se mueren y todo el mundo les hace elogios. Y ahora me voy a jubilar y ya verás tú cómo me va a meter una mierda de homenaje, me voy a cagar en todo, porque me van a hablar de alguien que no soy yo, que no soy una persona ni recta ni ejemplar. No sé si soy una mala persona, creo que no, pero desde luego no soy una persona virtuosa. En cambio, si quieres, Ángel, si yo vamos y hablamos de tu lado oscuro. De tus curvas. Hombre, mira, escucha, vosotras tampoco sois una mierda de virtuosas. Me gustaría saber vuestros sucios secretitos. Bueno, el y tú más, también en el rincón y la esquina. Y yo no sé qué pasa, Francino, pero últimamente parece que todo nos conduce siempre al mismo sitio. Hoy nos hemos metido en el cine con Bollero para ver La trama fenicia. Otra trama, es la última película de Wes Anderson. Es la trama de un rico empresario envuelto en una trama de espionaje junto a su hija, con la que tiene una relación un poquito difícil. Y a Bollero no le gusta ni el director ni la película. Cuando contabas el argumento parece que es algo, ¿no? Pero ves la película y es como una apología de la estupidez. Este es uno de los directores adorados por la crítica, o por gran parte de la crítica, pero nunca he entendido las razones y tampoco me lo explican, solo que es muy divertido, muy original su cine. Digo, pues intento recordar los argumentos de sus películas y no existen. Y esta es toda una memez. Y luego está Benicio del Toro, que a mí es un actor que me encanta, y digo, pero ¿cómo te ha liado este pavo también? Bueno, no llegué a su final. ¿Ah, no? Vaya. No, es que hay cosas que ya no puedo aguantar. Hay cosas que ya no puedo aguantar, que sería una frase para grabar en mármol. Y sobre cosas luminosas, pues hoy hemos planteado a Ana Morales si será posible que un día las ciudades se iluminen con árboles luminiscentes. Siempre suele ser cautelosa, Ana, pero hoy... Pues mira, aunque parezca una locura, ya existen varios proyectos científicos trabajando precisamente en plantas y árboles que emiten luz. Las plantas no producen luz, pero la ciencia ya ha logrado crear plantas que brillan en la oscuridad, gracias a genes de hongos bioluminiscentes, aquí estaríamos hablando de ingeniería genética, o gracias a compuestos biocompatibles. En este caso, no cambiaríamos la genética de las plantas. La bioluminiscencia en plantas podría ser una herramienta para la sostenibilidad, pues al no requerir electricidad, estas plantas podrían suponer un ahorro significativo. Además, la bioluminiscencia es menos agresiva que la iluminación artificial. El miedo que yo tengo es que algunas empresas creen plantas bioluminiscentes solo para exponerlas, enriquecerse o hacer espacios de lujos. Y quien pone siempre luz a la oscuridad de la historia es Nieves con Costrina. La historia que nos ha contado hoy Nieves es tremenda. Resulta que hace 15 años, en un pueblecito inglés, descubrieron y desenterraron un cementerio antiguo con esqueletos de individuos de finales del siglo XVIII, y aquello fue una verdadera mina arqueológica sobre la explotación infantil en la Revolución Industrial. Lo primero que les llamó la atención es que había demasiados niños y adolescentes. Y dijeron ellos, ¿y por qué tan alta mortalidad infantil? En la documentación parroquial se sugería que la tuberculosis era la culpable de tantas muertes de niños. Pero no. Morían derrengados y enfermos por el trabajo. Muchos bien eran huérfanos o bien dejados por los padres porque no podían mantenerlos para entregarlos a empresarios que los empleaban en grandes fábricas o en la industria agrícola. El exitazo de la Revolución Industrial en Inglaterra se cimentó con la explotación de niños y niñas que trabajaban 14 horas hasta caer rendidos. Las evidencias les dieron tanta lástima que esto no se quedó solo en una investigación, y en el pueblo de Fewston acabaron haciendo un homenaje y dando un entierro digno a todos aquellos niños que murieron derrengados por el trabajo en las fábricas textiles. Y esta mañana ha estado en Hoy por Hoy José Luis Moro, ahora es director de una agencia de publicidad. En su día fue un pingüino en mi ascensor. Cobrado el sueldo del último mes, la paga extraordinaria la imprimí de 3, empeñé los candelabros, vendí el tequines y ya tengo por fin en casa el telescopio japonés.
cantaba cosas como estas y triunfó, y nos ha hablado de sus influencias musicales. Javier Crae, que para mí es ídolo de siempre, ¿no? Y luego los grupos que empezaron a surgir en Madrid, pues a finales de los 70, pues Aviador Dro, Las que los Pegamoides, Los Nikis, Glutamato Yeye, un montón de grupos, Siniestro Total, un montón de grupos que me encantaban, que les iba a ver y que yo quería ser como ellos, ¿no? Yo decía, es que me parece tan divertido. Para mí, por ejemplo, fue un descubrimiento cuando escuché Quiero ser un bote de Colón de Alaska y los Pegamoides, porque claro, yo escuchaba en los 40, era todo canciones de amor, y de repente descubrí, joder, no soy el único idiota que hace una canción sobre el bonobús. Aquí hay unos tíos que escriben sobre un bote de Colón. Esto es posible y mola, pues nada, maravilloso. Y yo dije, yo quiero hacer esto, me parece súper divertido. Y lo hizo y ha triunfado en la música y ha triunfado también en la publicidad. Ambas facetas le apasionan, pero nos ha hablado de la diferencia entre un mundo y el otro. Hacer publicidad es divertido. Hay una diferencia grande con la música, y es que cuando yo hago música no tengo que gustar a todo el mundo. Y esto mola mucho, porque gustar a todo el mundo es mucho más aburrido. La publicidad, no digo que tenga que gustar a todo el mundo, pero no puede disgustar a nadie. Y esto es más difícil y un pelín más aburrido, pero mola. Y vamos a acabar con una historia luminosa de verdad, Francino. La que nos ha contado esta tarde Berta Artigas desde Girona, ese hombre que ha decidido dejar toda su herencia al instituto de su pueblo para becar a estudiantes con dificultades económicas y hacer lo que él no pudo hacer, que es estudiar. Se llamaba Antoni Rossell Terris, nació en 1937 y murió a principios de este 2025. Nunca pudo estudiar, como tantos otros, le tocó crecer en plena posguerra y a los 12 años empezó a trabajar como sastre. Con el tiempo, Antoni prosperó económicamente, fundó su propia firma de sastrería y llegó a trabajar para casas de alta costura de París. No tuvo hijos, sí muchos sobrinos, y aún así decidió dejar su herencia íntegramente al Instituto del Pueblo para becar a los mejores estudiantes. Y hemos podido escuchar a una de estas sobrinas, que es Judith, que además de sobrina es su albacea. Y así quería recompensar al buen estudiante y al mismo tiempo que no tuviese impedimentos económicos para poder seguir su formación, que era aquello que él no había podido hacer. A ella le dejó el encargo y nos ha contado además que su tío, Antoni Rossell, se lo recordaba cada día. Durante estos últimos años era repetirlo constantemente. Yo recuerdo el mismo día antes de morir, que me dijo, ¿te acuerdas de todo? ¿Cómo tiene que ir? Acuérdate, por favor, que todo salga bien. Lo tenía muy interiorizado, ¿no? Y bueno, yo creo que es un gran acto de altruismo y de humanismo, por supuesto, y yo lo recibí con mucha alegría. Necesitamos historias como estas, pues sí, conocerlas para contarlas después. Y así cerramos hoy La Ventana. Hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo como siempre. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.